Bueno, el ladrillo tiene un largo historial en la humanidad y hoy en día lo utilizamos con ciertas limitaciones, con ciertas reservas en las estructuras, pero el propósito vamos a mirar, vamos a saber que el ladrillo sirve algo más que para hacer grafitis, aunque es una bien llevada, es una buena actividad. Este es nuestro protagonista, el ladrillo, en la forma que nos es más familiar, más conocida quizá a todos en nuestro medio. Me perdonan que viene por allí cerca el carro de la basura, si se alcanza a oír. Bueno, hay una canción ecuatoriana que ustedes conocen muy bien, que es La vasija de barro, y que yo estoy paragraseando unas palabras para significar lo mismo. Arcilla cocida y dura, ladrillo prisma de barro. ¿Por qué razón? Porque el ladrillo es eso, es un prisma. En la definición geométrica de prisma, ahí es más, este tiene nombres y apellidos, es prisma paralelepípedo. Ustedes saben que prisma es todo poliedro geométrico compuesto por dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y sus otras caras son paralelas de dos en dos. Esa es la principal característica del prisma paralelepípedo. Tenemos caras paralelas y caras paralelas. Se dice que el origen del ladrillo se remonta a tiempos del más o menos el orden de unos 9.000, 10.000 años antes de nuestra era. Su, su primo hermano, el que dio origen al ladrillo, es el adobe, que es el mismo ladrillo pero crudo. Este es en tierra cruda, el ladrillo es en tierra cocida. Lo que les decía hace un momento, su origen se remonta a tiempos que los geólogos llaman del precámbrico, más o menos 10.000 antes de nuestra era, en asentamientos como Mesopotamia, India y Egipto. Y hasta hoy hay algunos ejemplares de construcción que subsisten. ¿Cómo se hace el ladrillo o el adobe? Pues ya vimos, la materia prima es el barro. Algunos lo llaman más gentilmente arcilla, quizá otros con más despectivos como lodo, fango, pero conducen a lo mismo. Arcilla, barro, lodo, fango, greda es polvo de tierra con agua, mezclado con agua que se convierte en esta sustancia que permite moldearse. Ese es el proceso que veíamos ayer, el amasado, el moldeado, luego se pone a secar, luego de seco es transportado a los hornos donde será quemado a altas temperaturas, y esta es lo que ha valido la censura de muchas entidades ecológicas. En contraposición a eso, tenemos, bueno, este es el ladrillo artesanal. Tiene imperfecciones, desde luego, sus aristas no son perfectas, en algunos casos deja vacíos intermedios al interior,
que pueden perjudicar la resistencia global de un muro. Y este es el escenario, el ambiente de los denominados galpones, donde se trabaja el barro. No solamente para hacer ladrillos, también se hacen tabletas para piso, también se hacen tejas de barro. Y en contraposición a eso, eso es lo que hoy técnicamente vemos en las ladrilleras industrializadas. A ver, aquí me comunican que la señal está muy mal. ¿No se me escucha o qué será que pasa? Sí, se le escucha bien, tal vez el Entonces compañero es tiene algún problemas. problema particular de alguien que tiene mal el internet. Bueno, les decía entonces, en contraposición a esa fabricación artesanal, tenemos hoy día todo tecnificado, robotizado, y se puede tener productos de óptima calidad con ventajas en cuanto a tiempos y en cuanto a costos, quizá. Esto veíamos en algunas ladrilleras. En algunas partes la situación es tan precaria que hasta hay dificultades para el transporte del ladrillo, y es común ver este escenario, aunque este obviamente parece que fuera un montaje para, mejor dicho, no un montaje, es un caso muy particular de accidentes que suceden aún siendo bien transportado, pero no con todas las medidas de precaución pueden suceder estas cosas. Hay otro compañero que pide el link, por favor, compártanle. Bien, entonces, aquí vemos escenarios contradictorios, cómo se transporta en algunas partes donde la situación económica es muy compleja, y en otras partes, en otras regiones, en donde la situación es mucho mejor, como esto que es lo ideal para que el producto finalmente llegue a su destino sin tener esos inconvenientes que veíamos en algunas fotos anteriores. El ladrillo, una vez que llega al sitio, pues debe ser llevado a la obra para su bodegaje. Esta situación pintoresca de otras latitudes no dista mucho de ser algo semejante a lo que sucede especialmente en nuestras costas. Miremos esta partecita. Bueno, esta situación, como les decía, que no sé si causa admiración, causa risa, causa burla, pero son situaciones que se dan en diferentes latitudes del mundo entero. Ese apilado, cuando no se hace adecuadamente, termina en la pérdida de muchas unidades simplemente por un mal manejo del ladrillo. La forma correcta de apilarse, obviamente cuando se dispone de montacargas y de equipos, tampoco conviene por ganar espacio
hacer pilas tan altas que las personas tengan que hacer saltos para el momento en que se necesite llevar el ladrillo al punto de colocación. Terminan o pueden terminar generando un derrumbe, un caos general con la consecuente pérdida de algunas unidades. Eso es lo que llamamos acarreo. El acarreo no se recomienda para el ladrillo ya terminado en carretillas de esta índole. Si se hace necesario transportar en carretilla, que sea en carretilla plana, como la que vemos acá. Allí no se maltrata el ladrillo, como este caso de aquí, fácilmente transportado. Esta costumbre también de nuestras fronteras, de nuestras regiones, el, el acarreo del ladrillo por, aquí coloquialmente se dice chimbeado de ladrillo, no sé en otras regiones cómo lo llamen, pero consiste en mandar por los aires. Algunos son atrevidos y mandan 2, 3 ladrillos al mismo tiempo. Son costumbres que todavía no se han erradicado. Y obviamente cuando se dispone de la tecnología, pues mediante una grúa, mediante plumas, este material es levantado y llevado y colocado en el sitio de su colocación. Otras costumbres que conviene erradicar: el partir el ladrillo con el palustre. Esto la mayoría de las veces acarrea que se pierde la pieza, a veces se pierden las dos porque sale un corte atravesado que no sirve ni la una pieza, ni la que cae al piso, ni la que tiene en la mano. La forma correcta de hacer el corte, obviamente también en las constructoras que se utiliza en buena cantidad, debe disponerse de la maquinaria y la herramienta adecuada. Aquí no hay pérdidas, o las pérdidas son menores. Una vez que el ladrillo ya llega al punto donde va a ser colocado, pues previamente el encargado de la obra habrá hecho un trazo, a veces lo hacen con hilos o con piolas, las cuales se hacen pasar por un polvo de tiza de color para que quede remarcado, o sea, el replanteo de ese muro. Se traza con hilo, tener especial cuidado en las intersecciones que se unen a escuadra en forma de L, en forma de T, inclusive algunas veces en forma de cruz. Se hace necesario entonces la ubicación y el dimensionado de las distancias libres que hay entre ventanas, entre puertas. Y a veces hay que tener especial cuidado en las alturas para que alcance un número de hiladas completo y no se tenga que acudir a parchar en la última hilada pedacitos que se vuelven inmanejables algunas veces. Estas alturas tienen que ver con el alto de ventanas, el alto de dinteles y el alto general de la viga. Este es nuestro ladrillo que ya les presenté. De manera técnica tiene los nombres de las caras como tabla, testa y canto. Este es el ladrillo comúnmente conocido como ladrillo tolete o cuadrilongo macizo. En nuestro medio se conoce con ese nombre de cuadrilongo. Es una unidad de mampostería sólida que puede ser de arcilla cocida o de concreto o silícico calcárea. Es decir, podemos hacer ladrillos tolete de arcilla, de arena y cal o de arena y cemento, mortero conocido. Las dimensiones con que más comúnmente se trabaja este ladrillo son
12 centímetros en tizón, que así se llama este frente, esta arista, 25 centímetros en soga y 5.5 centímetros en grosor. Varía de un fabricante a otro. Casi siempre se trabaja a veces en 6 centímetros el espesor, y no se puede estandarizar, como les digo, porque depende mucho de la casa fabricante. Y ni qué decir cuando el ladrillo es de fabricación artesanal. Como vimos, a veces sale tan defectuoso que no hay una dimensión exacta en cada una de las 3 direcciones. El ladrillo, el tolete, tiene un pariente muy cercano que es el adobón, que es un ladrillo más grande, que mide 28 centímetros en la arista en soga, 14 en tizón y 7 centímetros de grueso. Este es el ejemplar en su proceso evolutivo, como el ladrillo común, el de fabricación artesanal, tiene una densidad del orden de 1.6 toneladas metro cúbico, 1.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Cuando se hace un proceso semi-industrial, ya con máquinas para poder prensar, se logra un mejor acabado y una densidad mayor, es decir, logramos expulsar en mayor parte los vacíos que pueden quedar atrapados internamente en la masa de arcilla. Y en la técnica de fabricación industrializada, que es la que ahora se usa, con el proceso de extrusión, ustedes vieron lo que sale es una masa continua, ya casi que se puede decir con un volumen de vacíos llevado a expresiones mínimas. Esto hace que el peso unitario se incremente un poco, y aquí es donde hablamos de un peso unitario del orden de 1.8 toneladas por metro cúbico. Este es el peso de un tolete extrusado con estas dimensiones. Aquí aparentemente, con el ejemplo que estamos dando, pareciera que el, el ladrillo industrial tiene menos peso que el común, pero no es así. Lo que pasa es que el común el más utilizado, tiene 25 por 12 y por 7 o 6. En cambio que acá estamos hablando de 24 por 12 por 5 o 6. Ahí está la explicación de por qué este ladrillo es ligeramente menos pesado que el artesanal, pero en densidad es mayor el de fabricación industrial. Y estas son una gama de ladrillos que se pueden utilizar: ladrillo con perforaciones, este es el ladrillo macizo, ladrillo con perforación cilíndrica, ladrillo con perforación cuadrada, ladrillo de, de celdas verticales, circulares, de celdas verticales cuadradas, y un ladrillo en rejilla. Ay, no sé por qué es que se me está yendo más. De toda esa gama de ladrillos, los que oficialmente están aceptados por la norma NSR 10 son la unidad de perforación vertical con cavidades inferiores al 65%, es decir, que la parte que queda de material en corte en superficie nunca sea inferior al 35%. Unidades sólidas que pueden tener esas perforaciones como las que vimos, esas perforaciones cilíndricas, pero nunca inferiores al 25%, superiores al 25%, perdón. Y este es el ladrillo de perforación horizontal.
también llamado ladrillo farol o bloque farol. Tiene estas características que lo identifican: farol número 4, farol número 5, farol número 6. También hay ligeras variaciones de un país a otro o inclusive de una fábrica a otra. En Colombia predominan estas dimensiones para el ladrillo farol: 20 centímetros de altura, 30 centímetros de longitud y espesor, que va de acuerdo al número de ese bloque. El número 4, número 5, número 6, que corresponde más o menos en pulgadas al equivalente que tenemos acá para centímetros. El número 4 más o menos son 4 pulgadas. Pasadas al sistema métrico se trabaja con 10 centímetros. El número 5 con 12 centímetros y el número 6 con 15 centímetros. Y aquí están los pesos promedio de cada uno de estos bloques. Si bien es cierto, pareciera que un ladrillo de estos pues realmente tiene un peso no poco insignificante, como 4,5, 5,2, 6. Sin embargo, este ladrillo farol inicialmente o históricamente se surgió para poder realizar placas de entrepiso más livianas. Ustedes saben que cuando se hace una placa, nosotros lo llamamos losa, placa, se utilizaba hasta buen tiempo las losas macizas, pero una losa maciza, además de resultar antieconómica, hace que el resto de la estructura también sea antieconómico, porque entre más peso le pongamos nosotros a la estructura, pues eso se convierte, ese peso de gravedad se convierte también en peso de signo de moneda, puesto que al tener más carga vamos a necesitar elementos estructurales más sólidos, más rígidos, más hierro, etcétera. Entonces este bloque inicialmente surgió como una solución para poder hacer losas aligeradas, que es lo que vemos aquí. En un comienzo las losas o placas se aligeraban con ladrillo farol. Uno dirá, o alguien dirá, pero sí realmente se ahorra peso en cuanto a carga cuando reemplazamos esto que ustedes han visto en las placas aligeradas. Hoy en día se usa casetones. Un buen tiempo se utilizó el casetón de guadúa. Hoy en día se usa casetones con fibras sintéticas Aligflex. También se utiliza icopor para poder hacer que las placas sean cada vez más livianas. Sin embargo, sí había una reducción considerable de carga cuando se trabajaba con estos bloques. Solamente a manera de ejercicio aritmético, miren ustedes. Si yo quiero hacer una placa utilizando como aligerante este bloque número 6, quiere decir que yo a este volumen le estoy colocando 6 kilos. Pero si yo no utilizo este bloque, sino que toda esta masa la ocupa el concreto, ustedes saben que el concreto tiene un concreto simple, pesa 2.300 kilogramos fuerza por metro cúbico. Si multiplicamos 2.300 por 0,30, por 0,20 y por 0,15, ese mismo volumen en concreto sería 20,7 kilogramos. O sea que el solo hecho de reemplazar el volumen de concreto ya me cambia de 20 a 6, un ahorro impresionante. Y ni qué decir, pues obviamente si ahora lo hacemos con el icopor, que por decir algo no pesa nada. Bueno, pero esto fue lo que se hizo. Pero también se utiliza para muros
de tabique, muros divisorios. Este no se utiliza para muros de carga. Entonces aquí está la clasificación de ladrillos por el material. Ya sabemos que este es de arcilla, este es el bloque sílico calcáreo, de sílice y de arena y cal, y este es de arena y cemento, mortero. Este tipo de bloque tiene la ventaja de que en zonas de difícil acceso, en donde difícilmente puede llegar una volqueta o un camión, entonces es más fácil transportar. Por ejemplo, en nuestra costa pacífica se utiliza mucho el bloque de mortero, porque es más fácil llevar en las canoas bultos de cemento y arena que llevar centenares y millares de ladrillo. Entonces se utiliza este sistema, se lleva la formaleta y se fabrica en sitio el bloque de mortero. En los muros, según cómo se distribuya su posición, se llama aparejo. El patrón de colocación de las unidades de mampostería. Así se define lo que es un aparejo. Acá está la definición. Nosotros podemos o hemos visto en las obras cómo colocan los ladrillos. Cuando un ladrillo es colocado con su menor dimensión en sentido horizontal, se denomina un muro en papelillo o pandereta. Cuando esa misma cara la acostamos, lo llamamos muro en soga. Y cuando le volteamos y ponemos que el muro quede con un espesor mayor, según la arista en tizón, pues así se llama, muro en tizón. Y podemos tener, en algunos casos, una acción conjunta intercalada de ladrillos que van colocados en forma de soga y otros en tizón, y el muro recibe el nombre de tizón y soga. Mirando eso y comparando con las dimensiones que más o menos dan nuestros fabricantes, estamos hablando de que el papelillo es un muro con 6 o si acaso 7 centímetros de espesor. Si es que no menos, vimos que algunos ladrillos se hacían de 5.5 centímetros. En soga tendríamos muros del orden de 10, 12, 15 centímetros de espesor. En cambio, en tizón tenemos muros de 24 o 25 centímetros de espesor, lo mismo que el tizón y soga. Estructuralmente, el de menor característica que se puede utilizar es el muro en soga. El muro en papelillo o pandereta está totalmente prohibido por la norma NSR 10. Su uso está relegado a cosas sin importancia estructural. Por ejemplo, si usted va a hacerle un murito para separar en un baño la zona de la ducha de la zona del sanitario y del lavamanos, perfectamente puede utilizar 1 o 2 hiladas de papelillo sin que haya ningún problema. En algunos casos lo utilizan también para pequeños muretes donde se puede servir de apoyo para mesones pequeños. Pero si es un mesón ya de dimensiones considerables, es preferible hacerlo en soga. En la única que se acepta la posición en papelillo es cuando se utiliza esos bloques que veíamos, bloques de perforación horizontal. En ellos está permitido, pero recuerde que esos muros no
trabajan como muros de carga, sino únicamente como muros divisorios o muros de tabique. Existen otros aparejos, como el aparejo en sardinel, pero ese no tiene ningún uso en el tipo de muros de mampostería estructural. A veces en algunos muros los utilizan los arquitectos como acabado decorativo, sobre todo cuando utilizan ladrillo a la vista. Ese es el aspecto de un muro en papelillo, ustedes se dan cuenta. Si aquí estamos dibujando un murito para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiladas, quiere decir que ese muro no va a tener más de 1 metro de alto. Y sin embargo vemos la esbeltez tan grande que tiene este muro, y ese es el principal factor por el cual no se ha considerado como elemento estructural. El muro en soga ya tiene un poco más de solidez y obviamente de rigidez. Estamos hablando de un espesor del orden de 12 centímetros. Ustedes se dan cuenta que en todos estos muros que yo estoy presentando, no tengo en cuenta para nada el pañete, no porque estemos hablando de muros en ladrillo visto, muros de fachada en ladrillo visto, sino porque estructuralmente el pañete no cuenta para nada. ¿Por qué? Porque es como si pretendiéramos decir que un músculo, que un atleta tiene más fuerza en sus músculos si se pone vestido de tales o tales características. El vestido aquí o el revestimiento no aporta estructuralmente absolutamente nada. Y aquí tienen la solidez del muro en tizón. Este es el muro de pañete. Para corroborar lo que les decía hace un momento, para efectos estructurales solo se considera el espesor neto, y así se llama, sin tener en cuenta el espesor del repello o pañete. En algunas otras partes lo llaman reboque. Entonces, aunque muchas veces en los planos arquitectónicos especifican muro de 15, los arquitectos dibujan el muro de 15, pero considerando más o menos un promedio de 1,5 centímetros a cada lado como revestimiento o pañete. Comparativamente los tres tenores de la mampostería. Aquí tenemos entonces la pregunta es, ¿hasta qué alturas y hasta qué longitudes puedo construir yo con este tipo de muros? El de acá ya saben ustedes que está descartado por completo para ponerlo a trabajar como mampostería estructural. Entonces nos quedamos con el soga y con el tizón o con tizón y soga. La relación que hay entre la altura o la longitud y el espesor del muro es lo que se conoce como la relación de esbeltez del muro. Cuando ya entremos al diseño ya veremos qué es lo que nos dice la norma en este sentido. Una de las inquietudes principales que tiene el ingeniero cuando recién sale a ejercer, casi siempre lo corchan los maestros de obra, lo corchan con esta, simplemente le preguntan, o a uno mismo en la casa, en la familia, ve, queremos hacer una reformita, vamos a ampliar una alcoba, lo que sea, ¿cuántos ladrillos necesitamos? Y esas son unas de las primeras novatadas que paga él.
el ingeniero cuando no tiene la suficiente claridad, la suficiente agilidad. ¿Qué necesito yo para saber cuántas unidades de ladrillo se van por un metro cuadrado? Pues lo único que necesito saber es que un metro cuadrado de muro tiene 100%. Ahora sí, ¿cuánto tiene mi ladrillo? En este caso, yo lo estoy haciendo para el tabique de bloque número 6 o número 5. Ya vimos que el muro, el ladrillo tenía 30 centímetros en este sentido y 20 centímetros en este sentido. Lo que hacemos es considerar un espesor promedio de 1.5 para el mortero de pega. Pero entonces ustedes ven que el mortero de pega tiene por las cuatro, digamos, el ladrillo crítico es el que tiene pega por todos los 4 costados. Pero como esa parte de pega es compartida con la hilada superior, la de acá es compartida con la hilada inferior y acá es compartido con el ladrillo de la derecha y con el ladrillo de la izquierda, entonces pues en definitivas podemos decir que el ladrillo más el pegante que le corresponde a cada ladrillo va a tener 1.5 centímetros adicionales. Y entonces nuestro ladrillo más pega quedaría en definitiva de 31.5 por 21.5. Entonces no es sino hacerse esa reglita de 3. Si un metro cuadrado tiene una superficie de 100% y un ladrillo una superficie de 31.5 por 21.5, ¿cuántos ladrillos necesito para hacer esta superficie? Entonces nos va a dar aproximadamente 15 ladrillos para bloque farol número 5 o número 6. El ladrillo farol se lo utiliza mucho ahora en los edificios de apartamentos, precisamente por eso que hablábamos hace un momento. Nos disminuye el peso, o sea, para nosotros nos disminuye la carga muerta, pero tiene muchos inconvenientes. Nuestras costumbres nos llevan a usar las paredes como elementos de decoración y entonces ponemos cuadros, ponemos fotos, ponemos de pronto una foto, un cuadro no tenga inconveniente en este tipo de muros. Pero si voy a poner una repisa, ahí sí queda un grave interrogante. Discúlpeme un minutico, es que yo no sé por qué han programado reunión de docentes a esta hora. Ah, bueno, dice que no. Yo les voy a avisar que estoy en clase. Bueno, entonces estos son de los inconvenientes que se suelen presentar en cuanto a la parte ya de satisfacción del cliente. Bueno, y ni qué decir cuando en vez de muros utilizan tabiques o ahora se utiliza mucho el panel yeso como herencia de las costumbres de los gringos. El panel yeso pues obviamente nos lleva a una economía enorme en cuanto al diseño total estructural global, porque pues un muro de panel yeso
pesa perdón, muchísimas veces menos que el ladrillo, aún que el mismo ladrillo farol. Pero en el panel yeso sí, olvídese de colgar cualquier cuadro, menos repisas. Veíamos los muros según el aparejo, pero según la forma como trabajan dentro de la estructura, nosotros podemos hablar de muros de carga, que son los que soportan cargas verticales, cargas de gravedad. Muros de rigidez o muros de cortante van a soportar fuerzas horizontales provenientes de sismo o viento y tienen que ser fuerzas paralelas a su plano. Para que una estructura funcione bien con muros, debe existir ese entramado de muros en dos direcciones, porque un murito solo, cuando le toque soportar cargas perpendiculares a su plano, allí si no nos da la mano, nos va a fracasar. Y los muros tabique o muros divisorios, pues son muros ociosos, que lo único que sirven es para dividir espacios o para conformar ambientes arquitectónicos distintos, también llamados como tabiques. Estos no aportan nada al sistema estructural, solamente le aportan carga. Ahora sí, un muro considerado como elemento estructural, sabemos nosotros, puede trabajar con cargas de compresión, puede soportar cargas de flexión en su eje perpendicular, o sea, flexocompresión, podrá resistir cortante, pero no podrá trabajar para este momento flector o volcador, ni para cargas perpendiculares. No es apto. Fácilmente se volca. Entonces, de estas tres fuerzas que actúan potencialmente en un muro, el muro sí puede responder para la carga vertical, para la carga horizontal paralela a su plano, más no para la carga horizontal perpendicular a su plano. Y es que cuando vemos ya trabajando un muro que soporte carga, ya aquí vemos realmente la esbeltez que tiene un muro. Un muro de 12 centímetros por tranquilamente 2,40 de altura. Estamos hablando de una relación de esbeltez de 240 dividido entre 12 igual a 20. O sea que la altura es 20 veces el ancho. Si abusamos de esas alturas, pues sabemos que este es un elemento que fácilmente tiende a pandear. Aunque la carga sea excéntrica, no le estemos aplicando momento en esta dirección, el muro solito, por su relación de esbeltez, puede fallar por pandeo. Cuando hablamos de cargas horizontales, sismo, viento o fuerzas cortantes, el muro va a trabajar de esa forma. El muro sí tiene rigidez para trabajar con cargas paralelas a su plano, pero una carga perpendicular a su plano no la puede soportar. Imagínense ese murito que ya de por sí estaba tan esbelto, poniéndolo a trabajar para esta condición de carga,
que lo hace bailar así, no nos aporta ninguna resistencia. ¿Decía algo? Y según la norma, los muros estructurales están clasificados de esta manera. Muros de cavidad reforzada, muros reforzados o mampostería reforzada, mampostería parcialmente reforzada, mampostería de muros confinados, mampostería de muros diafragma, mampostería reforzada exteriormente y mampostería no reforzada. Estos son los muros que potencialmente pueden trabajar en sistema estructural. Y los muros no estructurales, que ya dijimos, son los tabiques. Algunos de estos muros que vemos aquí tienen severas restricciones. Por ejemplo, este de mampostería no reforzada, algo hablamos ya en la clase anterior y decíamos que esto solamente se puede permitir en los llanos orientales, donde vive la menor cantidad de población de nuestro país. Y entonces, ahora sí ya vamos aterrizando en lo que es la norma. El título que comanda todo lo concerniente a la mampostería estructural es el título D. Pero ya les decía yo en la clase anterior también, hay un título muy particular, título E, que está dedicado específicamente, solo para vivienda y máximo 2 pisos. Es importante tener en cuenta estas lecturas de los aspectos más relevantes que nos trae la norma, aunque obviamente a medida que se va necesitando la norma hay que leérsela toda y hay que tenerla a mano. A ver, necesito la colaboración de un voluntario que nos lea esto de los requisitos generales. Voluntario, voluntaria. D1.4. Requisitos generales para las estructuras en mampostería estructural. D1.4.1. Resistencia ante cargas horizontales en dos direcciones ortogonales en planta. Los muros estructurales son elementos de gran rigidez para fuerzas aplicadas en su plano y de baja rigidez y resistencia cuando se aplican fuerzas perpendiculares a su plano. Por tal razón, toda estructura conformada por muros estructurales debe tener componentes en las dos direcciones ortogonales principales de la edificación, mediante la disposición de muros en las direcciones apropiadas o por medio del uso de elementos compuestos cuya geometría en planta genere rigidez en dos direcciones principales. Bueno, eso está comprendido, me imagino. O si alguien tiene dudas, puede intervenir. Bueno, estos son ya las mamposterías que nos hablaba el código. Muros de mampostería de cavidad reforzada. Como ven aquí, son un muro constituido por un sándwich de 2 muros en mampostería ladrillo o bloques y al interior lo que sería la carne del sándwich en concreto reforzado. Eso es un muro con capacidad de disipación especial de energía. Y ya veíamos en la clase anterior, en la tabla, sino que ahora lo vemos quizá tal vez más, mirándolo con el gráfico se nos
nos sea más familiar, nos sea más accesible y recordemos mejor. En zona de amenaza sísmica alta, este tipo de muros está permitido hasta 45 metros. En zona de amenaza sísmica intermedia, hasta 60 metros. Y en zona de amenaza sísmica baja, se permite sin limitación de altura. Ya dijimos que entonces este sándwich se lo puede hacer con dos muros con un espesor mínimo de 7 centímetros cada uno y un relleno en concreto de mínimo 5 centímetros. Y obviamente una parrilla de refuerzo que servirá para absorber los esfuerzos de cortante y los esfuerzos de compresión y de flexión. Siempre hablamos de fuerzas paralelas a su plano. Este algo soporta en la dirección perpendicular, pero para efectos de diseño y cálculo se considera despreciable ese aporte. Deberán existir muros en la otra dirección para garantizar ese comportamiento en dos direcciones. La mampostería estructural reforzada de bloques de perforación vertical con todas las celdas rellenas. Es este el ladrillo de perforación vertical, celdas de perforación vertical, que una vez colocado el ladrillo serán rellenas y inclusive algunas de estas celdas llevan varillas de refuerzo. Cuando todas las celdas están llenas, se denomina con capacidad de disipación especial de energía, permitido hasta 50 metros en altura, en zona de amenaza sísmica alta y en intermedia y baja sin limitación de altura. Todas las celdas totalmente inyectadas. Tiene además cada cierta altura, cada cierto número de hiladas, un reforzamiento horizontal constituido por una escalerilla. Esta escalerilla que puede ser electrosoldada, que será la encargada de recibir, absorber esfuerzos cortantes. También hay de perforación vertical, las anteriores eran de celdas cuadradas, estas son de celdas cilíndricas, pero cumplen el mismo fin y son igualmente aceptadas. Donde se requiera refuerzo, pues obviamente hay espacio suficiente para que calce una varilla. Y existen estos elementos adicionales, por ejemplo, un ladrillo de perforación vertical cuadrada que permite con esta forma de canal, permite la conformación de vigas, vigas dintel o vigas de amarre, donde se necesite a la altura de vanos de ventanas para los casos. Esta, por ejemplo, cuando se necesite hacer dinteles y que se quiere que la parte inferior del dintel quede con el acabado del ladrillo, pues ahí tiene estas piezas particulares. Luego tenemos la mampostería estructural de cavidad vertical parcialmente inyectada. Es decir, cuando no todas las celdas son inyectadas, pasa a ser de disipación moderada de energía, que ya tiene más limitaciones en altura para amenaza sísmica alta 30 metros, amenaza sísmica intermedia 50 y baja sin límite de altura. Cuando no se rellenan, sino únicamente las celdas que tienen hierro y las demás pueden inclusive ir con ladrillo tolete, porque no hay necesidad de rellenar todo, pasamos a
la capacidad de disipación mínima de energía. Con esa disposición de disipación mínima, solo se permite en 2 pisos para amenaza sísmica alta, 12 metros para amenaza sísmica intermedia y 18 metros en amenaza baja. Y la mampostería estructural confinada es esta que se puede fabricar con ladrillo tolete, pero enmarcado por sus 4 aristas con elementos de confinamiento. Los elementos de confinamiento verticales se llaman generalmente columnetas y los elementos horizontales viguetas. En el caso de la parte inferior, cuando se ha puesto viga de cimentación de concreto reforzado, pues esa misma viga puede servir en el arranque de elemento de confinamiento. Son disipaciones moderadas de energía y permitidas hasta 2 pisos en el grupo 1 de amenaza sísmica alta, hasta 12 metros en amenaza sísmica intermedia y 18 en amenaza baja. Aquí algunas imágenes relacionadas con esta es la mampostería confinada. Se recomienda que en la mampostería confinada no se deje un solo parámetro en el punto de unión de la columneta con el muro, sino que se deje este dentado que está limitado al orden de unos 4 centímetros. Aquí 3 centímetros es la distancia recomendada entre los muros que más sobresalen y el inicio del hierro. A estos muros hay que, cuando se terminan, cubrirlos por aquello de el fraguado del mortero. Y también tener en cuenta, bueno, esto ya les dije, las intersecciones, cómo se haría cuando hay una intersección en L o en T. La columneta debe necesariamente estar en el punto de intersección, bien sea en T o bien sea en L. Y esto es, perdón, acá, creo que aquí había una animación para que miren de diferentes ángulos cómo se hace esa intersección. Y esto es lo que vemos generalmente, un muro de mampostería confinada. Columneta a la derecha, columneta a la izquierda, viga abajo y viga o vigueta arriba. Aquí una vista en la que se alcanza a observar los hierros principales de las viguetas y de las columnetas. Obviamente aquí faltan los estribos. Cuando es muro divisorio, se puede omitir aquello del dentado que se dejaba en los muros, por cuanto aquí el vaciado del concreto alcanza a penetrar en las celdas de perforación horizontal, garantizando así una buena adherencia entre el muro y la columneta. Pero repito, estos muros, acuérdese que solamente se los puede hacer como muros divisorios. El muro de diafragma son muros rodeados completamente por vigas y columnas de un pórtico de concreto reforzado y que está en contacto pleno con ella, rigidizando su comportamiento. Para que un muro se pueda considerar como diafragma, debe ser sin aberturas y sin juntas, de manera que el diafragma sea de un solo cuerpo. Este uso de mampostería de muros de diafragma también tiene limitaciones severas. A ver, una compañera que nos lea esta limitación al uso de mampostería diafragma.
No hay compañeras, ya hay. Ángela Enríquez. Sí, profe. Colabórenos con la lectura de ese párrafo. Ya. Usos de la mampostería de muros diafragma. De 11.2.1, limitaciones al uso. Este tipo de construcción no se permite para edificaciones nuevas y su empleo solo se permite dentro del alcance del capítulo A10, aplicable a la adición, modificación o remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento o en la evaluación de su vulnerabilidad sísmica. Cuando se realicen adiciones, modificaciones o remodelaciones del sistema estructural de edificaciones existentes que contengan muros diafragmas. La verificación y el diseño de estos elementos puede realizarse de acuerdo con los requisitos del presente capítulo. Ok, gracias. Esto es lo que es un muro diafragma. Usted tiene como sistema estructural el sistema pórticos, pero cuando le ponemos el muro a tope con la estructura, eso es lo que se constituye como muro diafragma. Aquí lo vemos en imagen pictográfica, aquí lo vemos en fotos de la realidad. ¿Cuál es el inconveniente que tienen los muros diafragma? ¿Por qué no se deja libertad? Si esto era lo que más comúnmente se trabajaba hasta buena parte del tiempo antes de que saliera NSR 98. El asunto es que cuando tenemos pórticos como sistema principal de resistencia sísmica y le metemos aquí un muro, bueno, esto es lo que sucede cuando, obviamente exagerado en una escala 10.000 veces más grande, esto es lo que sucede cuando el pórtico se deforma por carga sísmica. El pórtico comienza a bailar, un pórtico que está en estado de reposo, lo vemos sometido a desplazamientos horizontales hacia la derecha, intercalados con desplazamientos hacia la izquierda, y este es el baile que hace el... Tenemos aquí. ¿Perdón? ¿Alguien hablaba? Bueno, vimos cómo se movía el pórtico bajo carga sísmica. ¿Y qué sucede cuando le ponemos muros de ladrillo a tope? Estamos restringiendo la libertad de movimiento de ese pórtico. Entonces el problema es que cuando el muro está bailando a un ritmo y la mampostería está, perdón, y el pórtico bailando a otro ritmo, yo les digo pictóricamente, por decir algo, mientras el pórtico baila salsa, el muro de mampostería baila tango o baila bolero. Entonces el asunto no es compatible en cuanto a deformaciones y por esa razón poco se limita, o mejor dicho, poco se permite este uso, salvo en aquellas, como decía, construcciones que ya fueron ejecutadas antes de la vigencia del reglamento y que sean necesarias de aplicarle algún correctivo. De lo contrario, pues no será permitido el uso. ¿Y qué pasa con los muros reforzados externamente? Son aquellos en los cuales el refuerzo consiste en una malla electrosoldada que se coloca dentro del mortero de pañete en ambas caras laterales del muro y ancladas mediante conectores o clavos de acero. Es una alternativa empleada para reforzar muros en estructuras existentes
construidas antes de la vigencia del reglamento NSR 10 y que por vulnerabilidad sísmica requieren intervención estructural que permita mejorar su respuesta ante eventos de esta naturaleza. Aquí tenemos, se colocan unas mallas electrosoldadas y luego se aplica mortero. Si bien es cierto, nuestra norma, por lo pronto, restringe únicamente, o mejor dicho, con especificación técnica nos habla de malla electrosoldada. En algunas otras regiones del mundo han utilizado mallas de fibras sintéticas con mucho éxito. Hace falta algunas investigaciones con este tipo de mallas para que sea permitido en nuestro medio, pero las verificaciones de otras regiones están más que a la luz pública para ser comprobadas y verificadas. Esto tiene la enorme ventaja. En primer lugar, son fibras de vidrio, fibras de carbono, que son mucho más resistentes que la malla y que al ser plana permite mucho más fácil el acomodo entre el muro y el pañete para darle la rigidez necesaria a nuestros muros. Y la mampostería no reforzada, pues es decir, eso, solamente ladrillo y mortero de pega. Solo puede utilizarse en aquellas regiones de las zonas de amenaza sísmica baja, donde el valor de la aceleración picoefectiva sea menor o igual a 0.05. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Corresponde a que usted puede utilizar este sistema única y exclusivamente en las zonas de amenaza sísmica baja y aún, porque hay zonas de amenaza sísmica baja con aceleraciones de 0.10. Como está limitado a 0.05, hay que ver bien clarito en el mapa cuáles son las zonas en donde sí se permite hacer esto. Por lo pronto nosotros lo que es Nariño y en general toda la región andina es imposible hacer esto. Aunque, dicho sea de paso entre comillas, este fue un sistema utilizado de los años 70 hacia acá. Aquí tenemos el mapa de amenaza sísmica de la zona norte, en donde, miren ustedes, no hay ninguna región marcada con 1 que corresponde a aceleración 0.05. Es decir, ni en la zona, en la costa donde hay zonas de amenaza sísmica baja, como estas zonas de Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Sincelejo y La Guajira, no hay zonas con amenaza de región tipo 1. En la única parte donde lo hay es en los llanos orientales, en donde como ciudades importantes o poblaciones importantes pequeñas está Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú, Leticia. Eso es entonces lo que nos manda nuestro código. Bueno, esto sí pertenece a algunas regiones de otras partes del mundo en donde debe ser que nunca tiembla para que puedan hacer esto. Además de tener muros de mampostería, además de tener irregularidades en la distribución en planta, irregularidades en la distribución en altura, y además de eso, los muros no son muros rellenos, sino muros que se llaman muros calados. Como les digo, eso debe ser en lugares del mundo donde nunca tiembla, porque aquí no se puede hacer eso, nunca. Los muros divisorios, como no van a soportar ninguna carga, eso no quiere decir que haya que dejarlos sueltos. Cuando venga el sismo,
Esos muritos divisorios son los que al recibir carga perpendicular se van a mover con facilidad y van a terminar por caerse y ojalá no provocando lesiones graves, si es que no acaso hasta la muerte de los ocupantes. Entonces, aunque sean muros divisorios, tiene que existir un mecanismo que los sostenga. Son muros que no llevan más carga que su propio peso, no cumplen ninguna función estructural para cargas verticales u horizontales y por tanto pueden ser removidos sin comprometer la seguridad estructural del conjunto. No obstante, deben estar adheridos en su parte superior al sistema estructural con el fin de evitar su vuelco ante la ocurrencia de un sismo. Tiene que haber algo que sujete eso allí. Como opciones se tiene anclar a la placa unos rieles que pueden ser en un ángulo metálico, en acero, en aluminio, pero que permitan que cuando el movimiento se presente, el muro baile junto con la losa, pero no se caiga, no se salga de allí. Esas son las opciones. También hay, si el muro se hace con perforación vertical, entonces en las celdas donde vaya el relleno se colocarán varillas verticales que permitan sujetar de esa manera. Bueno, yo les decía que para que exista la posibilidad de utilizar algunos de estos muros, es requisito indispensable que existan suficiente cantidad de muros en dos direcciones. Desafortunadamente, en los lotes urbanos, que se trabaja a dimensiones de frente de, en el mejor de los casos, 6 metros, si es que no 5 o menos, y de fondo 9, 12, 15 metros. Entonces las condiciones de diseño, por más que el arquitecto quiera lucirse, casi siempre terminan saliéndose del alcance de la mampostería estructural. Las razones, muy sencillas. Usted en la fachada necesita, si va a tener garaje, necesita un vano de por lo menos 240, 260 libre para que pueda entrar un automóvil pequeño. Necesitamos además la puerta de acceso peatonal, necesitamos ventana que permita la entrada de luz a la zona social del sala, comedor, y para que no quede oscuro, en definitiva, los muros que van en sentido transversal a la dirección longitudinal del lote, casi que son muros que no sirven como elemento estructural. ¿Por qué? Porque tienen ventanas, porque tienen puertas, y después ya veremos dentro de qué limitaciones el código nos permite considerar estos muritos que quedan aquí, estos pequeños muros. Este no se puede contabilizar. El de acá bajo sí estas restricciones en cuanto a la longitud. Este no sirve como elemento sismo resistente en la dirección transversal. Los de acá, para iluminar la cocina o el patio, lo que sea. Entonces, en definitiva, muy difícilmente en un lote urbano se puede conceptualizar sistema estructural de mampostería. Sin embargo, pues obviamente nosotros tenemos que hacer el chequeo. En donde sí se puede tener gran libertad de acción para la mampostería son en las construcciones rurales, o sea, las que quedan fuera del perímetro urbano, en donde usted no tiene esta limitante de que por acá está el vecino
por acá está el otro vecino, atrás tengo otro vecino. Entonces, cuando yo sí puedo tener libertad de aprovechar mi lote en unas dimensiones más favorables para la estructura, allí sí nos podemos dar el gusto de trabajar con los sistemas de mampostería. Bueno, esto ya, cómo trabaja en conjunto esos muros. Reciben la carga vertical del peso de la losa, del entrepiso, de los pisos superiores, y van a recibir el empuje de la carga sísmica. Y ese empuje tendrá que ser transmitido a los muros. Cuando la carga sísmica viene en este sentido, nuestra construcción se convierte en un castillo de naipes. Y no hay que perder de vista cuál es la forma de ser, nuestra idiosincrasia, dicen los entendidos. A usted no le acaban de entregar la vivienda de 2 pisos y el dueño ya está pensando en hacer el tercer piso. Prueba de ello, visite todas las urbanizaciones construidas en Pasto y vaya a ver cuál tiene solo 2 pisos. Y entonces cuando nosotros ponemos, porque esa es otra de las características de la ama de casa, yo quiero que en fachada tengamos ventana de pared a pared, porque me gusta que se ilumine, porque quiero lucir mis cortinas de pared a pared y de techo a piso, completicas. Entonces estos son muros que terminan, miren ustedes, en esta fachada no hay ningún muro completo que aporte resistencia estructural. Estos muros que son considerados antepecho solamente sirven para proteger visualmente cuando las personas se asoman a la fachada, que no se caigan por allí. El resto es vidrio y el vidrio tampoco sirve, menos colocado en ese plano como elemento de resistencia sísmica. Los marcos de la ventana menos aportan ninguna resistencia. Entonces, los únicos muros que se consideran que aportan a la resistencia sísmica son los que van desde la base hasta la cubierta. Se puede ir disminuyendo a medida que se resiste menos, pero decir que yo ponga aquí un muro de aquí para arriba y en el voladizo menos, eso no sirve como aporte. El muro estructural trabaja, ya vimos, por desplazamiento horizontal. Cuando un muro que originalmente es un rectángulo se ve sometido a fuerzas horizontales, la fuerza horizontal tiende a hacerle cambiar su forma geométrica, que era un rectángulo con ángulos a 90 grados, con diagonales iguales, lo tiende a convertirlo usted acá en un paralelogramo en el cual los ángulos no son rectos ni son iguales y las diagonales, que antes eran iguales, ahora resulta que la una se estiró y la otra se comprimió. Y como el ladrillo, la mampostería en general, no puede soportar tensión, entonces aquí donde se quiso alargar la diagonal, se va a partir. Y como el sismo viene un momento en esta dirección y después en la otra, cuando venga en la otra dirección, sucede lo contrario, la otra diagonal es la que se va a estirar y entonces termina esta que es la X, que se conoce en el argot de la ingeniería jocosamente como la firma del zorro. Cada vez que hay un terremoto, uno va a ver los muros de mampostería y este es el parámetro general en todas aquellas edificaciones que han sufrido grandes deformaciones a consecuencia del sismo.
Esto cuando es el desplazamiento lateral, horizontal. Pero algunos muros, además de eso, sufren flexión. Entonces van a trabajar encurvándose de esta manera. Para el un lado, para el otro lado, que es como se presenta la flexión, el fenómeno de la flexión. Entonces un muro deformado por flexión nos va a presentar agrietamientos en las zonas de tensión, que en el primer intento son en este lado, en el segundo intento son en el otro lado, y obviamente todo eso contribuirá al deterioro general de la estructura, si es que no al colapso. Y estas son las resultantes. Y entonces, ¿qué hacemos para que este muro que es solicitado en dirección perpendicular no se nos caiga? ¿Lo llamamos a Hércules para que lo sostenga del otro lado o le ponemos elementos que rigidicen su comportamiento en la otra dirección? Y eso es lo que hacemos cuando ponemos suficiente cantidad de muros en dos direcciones. Allí sí, ya no podemos decir que esto será un castillo de naipes. Yo tengo este video que es muy simpático, miren ustedes. Beef up the strength of this thing a little bit. And you could do it with one card, you know, depending on what you want to do with this thing. I double them up, triple them up a lot to just make it more of a brick house, less of a card house, so that when the clumsiest person in the room is moving around, which is me, and I get too close to it, that, you know, just the slightest draft doesn't cause it to start to fall apart. These larger structures become really strong. So you might have something sitting around that you can use to stress test your house of cards. So in this case, I just happen to have a concrete block sitting here, and I'm just gonna set it up. Do we have another one? Do we have another one? Bien, eso es lo que se busca cuando se ponen suficiente cantidad de muros en dos direcciones. Ustedes vieron que el castillo de naipes, cuando fue bien trabajado en las dos direcciones, le aportó suficiente rigidez para soportar semejante carga. Bueno. Oh, perdón, esto ya vimos. El principio de eso es simplemente poner a trabajar como celdas en panal. Así como cuando entrelazamos nuestros dedos, logramos rigidizar. Asimismo, cuando trabajamos con muros trabados en ambas direcciones, pues logramos una suficiente solidez que permite hacer la demostración que nos hizo aquel. Y eso es lo que buscamos entonces en un diseño como este, que se sale del lote tradicional, en donde sí puedo tener suficientes muros en la dirección, llamémosla X, y suficientes muros en la dirección Y o Z. Cuando eso sucede, el comportamiento es como aquel que vimos del castillo de naipes. El problema para los arquitectos es que los limita mucho, porque tiene que haber la misma cantidad de muros en el segundo piso, y si estamos en un sistema de mampostería permitido que nos permita más altura, pues eso tendrá que repetirse
para todos los pisos. Y entonces, esto es lo que le da rigidez en ambas direcciones. Y como les digo, si estamos en una región en donde este sistema nos lo permitan para 4 o 5 pisos, pues tranquilamente eso sirve y eso funciona. El problema es que hacemos las cosas al revés. La mayoría de la gente, si no ve columnas y no ve vigas, cree que allí no hay estructura. Y es muchísimo más fácil para la mayoría de la gente y para los albañiles y para los dueños levantar columnas, levantar vigas. Aquí a propósito, inclusive puse esta viga que no sigue la misma dirección porque el muro estaba desfasado. Bueno. Y una vez que tenemos nuestros muros, nuestra estructura, levantamos muros y aquí es donde, como se dice vulgarmente, la embarramos, porque si estos muros van de extremo a extremo y de piso a tope, pues terminamos haciendo muros diafragma en aquellos casos en los que no hay ventanas ni puertas. En los que no hay ni ventanas ni puertas, pues esa mampostería ya sabemos que no es sino divisoria. Y esto es lo que sucede cuando hacemos entonces edificios de tipo pórtico y luego le rellenamos de ladrillo por todos los lados, lo borramos. Y más grave todavía, cuando es nuestro edificio esquinero, lo forramos por donde está el lote del vecino, pero en el lado donde no hay lote vecino, sino que puedo sacar fachada, pues terminamos dejando todo esto abierto. Entonces rigidizamos en un lado, pero dejamos totalmente flexible en otro. Y esto es lo que sucede cuando el edificio comienza a bailar, que veíamos. Primero comienza con un modo de vibración en el que toda la estructura se va para un lado. Y después, a medida que cambia la aceleración, esto es lo que pasa con los edificios. Tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Y qué tengo que hacer para evitar eso? Pues no tengo que hacer muros diafragma. Tengo que considerar estos como muros divisorios. Y allí viene el problema. Quise hacer esto por economía, no quise hacer mampostería confinada porque me pareció que había muchas columnetas, pero resulta que hice mis pórticos. Pero ahora, si quiero garantizar el cumplimiento de las normas, tengo que hacerle a ese muro, tengo que considerarlo como muro divisorio, tabique. Entonces tengo que aislarlo aquí. Y eso implica que tengo que hacerle o bien mampostería confinada y luego anclarlo bien sea a las columnas o bien sea a la viga superior o en ambas partes para que cuando haya sismo ese muro no se caiga. Y aparte de eso tengo que rellenar esto con algún material permitido. Algunos lo rellenan con icopor, pero mucha atención porque el icopor es un material altamente inflamable. Entonces, cuando venga el chequeo para que le den la licencia de funcionamiento por riesgos de incendios, va a tener problemas. Y entonces muchas veces terminamos haciendo esto, que no quisimos hacer como mampostería, terminamos haciéndolo aún. Y lo que costó fue, lo que se resultó fue que nos salió el doble, porque hicimos columnas y vigas y terminamos haciendo después otras columnetas y otras vigas independientes para el muro. Cuando es
con bloque de perforación vertical se puede rellenar aquellas celdas que contengan las varillas que van a servir de soporte para riesgo sísmico. Y ahí tenemos. Como comentario aparte, en mis referencias tengo que no se hace uso hasta ahora de la mampostería estructural. Si usted va a preguntar en las curadurías, licencias otorgadas en edificios con mampostería de cavidad reforzada, 0. Licencias con mampostería reforzada, 0. Con parcialmente reforzada, 0. Por ahí hay una que otra en mampostería confinada, pero lo cierto es que no se hace uso de esta opción. Y terminamos haciendo esto que no es ni mampostería confinada, ni mampostería de cavidad reforzada, ni diafragma. Esto no es nada. Son muros que lo único que hacen es poner en peligro la vida de los ocupantes. La gente dice no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque hasta ahora hemos tenido la fortuna y la suerte de no tener en nuestra región grandes sismos. Los sismos que han habido históricamente del tiempo para acá no alcanzan a ser del orden de 4,5, 5. Pero un sismo grado 7, grado 8, nos pondría en serios aprietos si es que quedamos vivos. Y no contentos con violar la norma porque no hicimos mampostería adecuada, porque nuestros muros tabiques divisorios no están trabajando bien, más encima, después viene la carnicería. Miren estas atrocidades que se ven. ¿Qué mampostería hay aquí? Aquí no hay nada. Y esta es una perla de lujo como para las colombianadas o chichombianas, ¿cómo es que dicen? Bueno, entonces esto es lo que sucede en estos muros. Eso es lo que corresponde a nuestro tema. Existen opciones diferentes, claro está, pero no es del caso tratarlas hoy, ni tratarlas porque estamos en mampostería estructural. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay inquietudes, por hoy damos por terminada nuestra clase. Ingeniero, Diga. lo que pasa es que yo entré a las 9:15, profe, a las 9 no me cogía la señal, profe, a las 9:15 Ya. pude entrar. Listo, no hay problema. Cuénteme cuál es su nombre. Mauricio Solarte, ingeniero. Solarte Mauricio. Ya registré su asistencia, no se preocupe. Gracias, ingeniero. Otra cosita, profe, esas diapositivas, ¿usted las comparte en dónde? Disculpe. Ya las pondré a su tiempo. Bien sea las mando a su correo o las mando al COES. Voy a abrir el curso allá para ver si es más fácil. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, pues. Hasta luego, ingeniero. Gracias.